Mi nombre es Jean-Baptiste Ilunga, y lo que voy a contarles, lo juro ante Dios y ante ustedes, es la verdad absoluta de lo que mis ojos presenciaron. Sucedió hace 3 años, en una noche sofocante en el norte del Congo, una tierra donde la fe y la oscuridad ancestral conviven en una frágil y tensa tregua. Estábamos reunidos en nuestra pequeña y humilde capilla de adobe, no más de 20 almas, y el aire era tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Olía a tierra húmeda, a sudor y a la tensión silenciosa de quienes oran sabiendo que son vigilados. Nuestras voces eran apenas un susurro colectivo, una frágil barrera de salmos contra la inmensa y antigua selva que nos rodeaba por todas partes. Yo estaba en una esquina, como siempre, observando los rostros de mis hermanos, rostros marcados por el trabajo duro y una esperanza que se negaba a morir. Era una noche como cualquier otra, o eso creíamos, pero algo en el ambiente se sentía distinto, pesado, como el silencio que precede a una tormenta violenta. Lo que me inquietaba no era solo el calor pegajoso que nos hacía sudar, o las sombras que danzaban con la llama parpadeante de nuestras pocas velas. Era el silencio, un silencio antinatural y profundo que había caído sobre la selva. Normalmente, la noche congoleña es una sinfonía de vida, un coro incesante de grillos, el llamado de las aves nocturnas, el susurro de las hojas movidas por criaturas invisibles. Pero esa noche, todo callaba. Era como si la creación entera, desde el insecto más pequeño hasta el depredador más grande, hubiera decidido contener el aliento, esperando algo terrible. Esta quietud era más amenazante que cualquier rugido. Se sentía como una presencia, un vacío que nos envolvía, apretando las paredes de nuestra humilde capilla. Mis ojos recorrían las caras de los demás, buscando alguna señal de que no era el único en sentirlo, pero todos estaban absortos en sus oraciones, con los ojos cerrados, ajenos a la advertencia que la propia naturaleza nos estaba enviando. Fue entonces cuando lo vi. A través de las estrechas rendijas de la pared de adobe, esas pequeñas aberturas que dejaban entrar un poco de aire fresco durante el día, percibí un movimiento. Al principio fue sutil, un parpadeo errático en la oscuridad exterior. Podrían haber sido luciérnagas, pero la luz era demasiado intensa, demasiado anaranjada y cálida. Eran antorchas, múltiples antorchas moviéndose en un patrón desorganizado, un baile de fuego que se acercaba lentamente a nosotros. No era la procesión ordenada de viajeros perdidos o de vecinos que venían a unirse a nuestra oración. No, este era el avance sigiloso de cazadores. El movimiento de las llamas era depredador, como los ojos de una bestia acechando en la noche. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda en mi pecho, un tambor solitario que rompía el silencio opresivo. Mis oraciones se detuvieron en mi garganta, reemplazadas por una certeza helada. No estábamos solos, y quienes venían no traían paz. Miré a mi alrededor, a los rostros pacíficos de mi gente. La hermana Thérèse, con sus manos arrugadas aferradas a un rosario gastado, el joven Samuel, cuyos ojos estaban cerrados con una devoción pura que yo envidiaba en ese momento. Ellos no sabían. Estaban inmersos en un mundo de fe, protegidos por la fragilidad de sus propias plegarias, mientras afuera, la realidad se preparaba para derribar nuestra puerta con violencia. Me sentí como un traidor por saberlo, por ser el único testigo de la amenaza que se cernía sobre nosotros. Quise gritar, advertirles, romper esa sagrada serenidad con la cruda verdad del peligro que se aproximaba. Pero un miedo paralizante se apoderó de mí, anclando mis pies al suelo y sellando mis labios. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podíamos hacer nosotros, un puñado de creyentes armados solo con cánticos, contra hombres cuyas almas estaban encendidas por un odio antiguo? El aire se volvió aún más pesado, cargado de la inminencia de la violencia. Las antorchas dejaron de moverse. Se agruparon justo fuera de nuestra capilla, creando un círculo de luz amenazante
que proyectaba sombras alargadas y grotescas a través de las grietas de la pared. El silencio exterior se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Era el silencio de la decisión, el momento justo antes del ataque. Podía oír mi propia respiración, rápida y superficial, como el aleteo de un pájaro atrapado. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Sabía que lo que sucedería a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre, si es que sobrevivíamos para recordarlo. La madera de la puerta crujió levemente, como si sintiera la presión de las miradas del otro lado. En ese momento de máxima tensión, con el corazón en la garganta, quiero hacer una pausa. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal y me digas desde qué ciudad estás escuchando mi testimonio. Tu presencia, incluso a la distancia, me da fuerza para revivir esta noche. Gracias. Ahora, volvamos a esa noche. Después de ese breve instante en que mi mente se conectó con el futuro, con ustedes, la realidad me golpeó de nuevo como una ola helada. El aire en la capilla parecía haberse solidificado. Nadie se movía, nadie hablaba, pero la paz de la oración se había roto. Aunque los demás no habían visto las luces, la atmósfera había cambiado. La tensión era palpable, una entidad física que nos oprimía desde todos lados, como si las propias paredes se estuvieran encogiendo. Era como si el propio mal estuviera conteniendo la respiración al otro lado de esa frágil puerta de madera. Las sombras ya no danzaban, estaban quietas, expectantes. El olor a tierra húmeda ahora se mezclaba con algo más, un olor metálico y agrio, el inconfundible olor del miedo. Afuera, un solo sonido rompió el silencio absoluto, el chasquido de una rama seca bajo una bota pesada, y supimos, sin necesidad de verlos, que el mal había llegado a nuestro umbral. La puerta no se abrió, fue arrancada de sus goznes con una sola y brutal patada que hizo temblar el suelo de adobe. El sonido fue como un trueno que desgarró el velo de nuestra oración, arrojándonos de vuelta a la cruda realidad. En el umbral se recortaron las siluetas de varios hombres, sus cuerpos deformados por la luz parpadeante de las antorchas que sostenían. Tenían los rostros pintados con arcilla blanca, una máscara macabra que borraba su humanidad y dejaba solo la intensidad de sus ojos. Dos pozos de oscuridad que no reflejaban la luz de nuestras velas, sino que parecían devorarla. Eran ellos, los hechiceros de la selva, los guardianes de un poder ancestral que veía nuestra fe, nuestra simple existencia, como una afrenta directa, una espina clavada en el corazón de sus tradiciones. El aire se llenó de inmediato, con el olor a humo y a una hierba amarga que quemaban, el incienso de un dios que no era el nuestro. El que los guiaba era un hombre imponente, corpulento, con un collar hecho de pequeños huesos que tintineaba suavemente con cada uno de sus movimientos. No pronunció una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Su autoridad emanaba de él como un calor oscuro, una presencia que llenaba por completo nuestra pequeña capilla y ahogaba cualquier atisbo de resistencia. Su mirada recorrió nuestra pequeña congregación, deteniéndose brevemente en cada rostro, no con curiosidad, sino con el desdén frío de un hombre que inspecciona el ganado antes del sacrificio. Era un juicio silencioso, una sentencia dictada sin necesidad de un tribunal. En su quietud había más amenaza que en cualquier grito. En sus ojos se leía la certeza de su poder y la insignificancia de nuestras vidas. Era el rostro de un fanatismo antiguo, metódico y sin piedad, lo cual lo hacía infinitamente más aterrador que la furia ciega. A una señal suya, casi imperceptible, un simple movimiento de su barbilla, sus hombres se movieron con una eficiencia depredadora. Nos agarraron sin contemplaciones, atando nuestras muñecas con lianas ásperas que se sentían como serpientes vivas apretando nuestra carne. La fibra vegetal mordía la piel, recordándonos nuestra fragilidad.
nuestra impotencia. El dolor era agudo, pero palidecía en comparación con la profanación que sentíamos al ser maniatados dentro de nuestro lugar sagrado. El rosario de la hermana Thérèse cayó al suelo con un sonido seco, y uno de los hombres lo pisó sin siquiera darse cuenta, aplastando las cuentas de madera contra la tierra. En ese pequeño acto de destrucción involuntaria, vi el resumen de lo que estaba sucediendo. Nuestro mundo, construido con fe y pequeños gestos de devoción, estaba siendo aplastado bajo las botas de una indiferencia brutal. Nos sacaron a rastras de nuestra capilla, uno por uno, arrancándonos de ese refugio que, hasta ese momento, creíamos inviolable. El aire de la noche, que antes era pesado y sofocante, ahora se sentía cortante y lleno de una energía hostil. Las estrellas parecían haberse ocultado y la luna era solo una astilla pálida en un cielo de tinta. Dejamos atrás la cálida luz de las velas, el olor familiar a cera y a oración, para ser engullidos por la oscuridad total de la selva. Era como ser arrancado de los brazos de Dios y arrojado a las fauces de un mundo que no respondía a sus leyes. Cada paso que nos alejaba de la capilla se sentía como un paso hacia el olvido, como si nuestra conexión con el cielo se estuviera estirando hasta romperse, dejándonos completamente solos en manos de aquellos hombres de arcilla blanca. Comenzó entonces la marcha forzada hacia el corazón de la selva. Cada paso era un latido menos en el pecho, un segundo robado a la vida que conocíamos. Nuestros captores nos empujaban a través de la maleza, y las ramas nos arañaban la cara y los brazos, dejando pequeños surcos de sangre que se mezclaban con el sudor y las lágrimas. Sus cánticos guturales, en una lengua que no entendíamos pero cuyo propósito era dolorosamente claro, resonaban entre los árboles, convirtiendo el bosque en una catedral para su oscuro ritual. La selva, que siempre había sido nuestro hogar y nuestra despensa, se había transformado en nuestra prisión, en el laberinto que nos conducía a nuestro final. La cuenta regresiva emocional había comenzado en mi interior, y con cada metro que avanzábamos, sentía que la esperanza se desvanecía, reemplazada por una resignación helada. Pronto comprendí, por los gestos y la dirección que tomábamos, que no se trataba de un simple castigo o una advertencia. Esto era algo mucho más antiguo, más profundo, un sacrificio. Nos llevaban a uno de sus lugares sagrados, un sitio que nuestra presencia cristiana había, a sus ojos, profanado. Su objetivo era claro y terrible: purgar la tierra de nuestra influencia, borrar nuestra fe como si nunca hubiera existido, y reafirmar su dominio ancestral sobre las almas de nuestra gente. No querían matarnos por odio personal, querían borrarnos por una razón ideológica. Éramos un símbolo de un mundo nuevo que amenazaba el suyo, y nuestra sangre era la ofrenda necesaria para restaurar el viejo orden, para apaciguar a los espíritus de la tierra que, según ellos, habíamos ofendido con nuestros salmos y nuestras cruces. Miré los rostros de mis hermanos a mi lado, iluminados intermitentemente por el baile de las antorchas. Vi miedo, sí, un miedo animal y profundo en sus ojos dilatados, pero debajo del miedo, en la forma en que apretaban los labios o mantenían la cabeza erguida, había algo más, una serenidad desafiante, una fe que se negaba a ser extinguida por la violencia. Rezaban en silencio, sus labios apenas se movían, y en ese momento me pregunté si mi propia fe era tan fuerte. Mis oraciones se sentían vacías, un eco inútil contra la cruda realidad de esas lianas y esos cánticos de muerte. ¿Podía una plegaria susurrada detener la mano que sostenía el machete? La duda se instaló en mi corazón como un veneno frío, minando las últimas fuerzas que me quedaban, haciéndome sentir aún más solo en medio de mis hermanos. El camino se hizo más estrecho y la vegetación más densa. Podía oler la humedad de un arroyo cercano y el aroma de flores nocturnas que, en cualquier otra circunstancia,
me habría parecido hermoso. A lo lejos, a través del espeso follaje, comencé a ver un resplandor anaranjado que pulsaba como un corazón maligno, creciendo en intensidad con cada paso que dábamos. Los tambores, que hasta entonces habían sido un murmullo lejano en el borde de mi audición, se unieron a los cánticos, marcando un ritmo hipnótico y primitivo que aceleraba mi pulso y anunciaba que el final de nuestro viaje estaba cerca. El aire se cargó de una anticipación eléctrica. Estábamos llegando. Estábamos a punto de entrar en el escenario de nuestro propio final, y el sonido de esos tambores era el latido del propio verdugo. Finalmente, emergimos en un claro dominado por una enorme hoguera cuyas llamas se elevaban hacia el cielo, devorando la oscuridad. En el centro, una gran piedra plana, inequívocamente un altar, esperaba. En ese momento, la verdadera naturaleza de la amenaza se reveló en toda su magnitud. Esto no era solo un ataque físico, era un desafío espiritual. No querían solo nuestros cuerpos, querían nuestras almas. Querían demostrar, ante su gente y ante sus dioses, que nuestro Dios no tenía poder aquí, en su tierra, bajo su luna. Éramos el cordero en un altar pagano, ofrecidos no solo a sus espíritus, sino a la idea misma de que su poder era absoluto e incontestable. La noche misma se había convertido en el sacerdote de nuestro fin, y la hoguera era el ojo de un Dios hambriento que nos observaba. Mi misión, si es que se le puede llamar así, nació del pánico más puro y de una fracción de segundo que me regaló la oportunidad de elegir. Mientras mis hermanos y hermanas eran arrastrados hacia la oscuridad, un instinto animal, una voz sin sonido en lo profundo de mi ser, me gritó que me moviera. Me deslicé hacia la maleza más densa, fundiéndome con las sombras, y el crujido de una rama bajo mi pie fue ahogado por el lamento de uno de los nuestros. Me convertí en un fantasma, en un testigo impotente cuyo único propósito, dictado en ese instante, era no apartar la mirada. No podía salvarlos, no con mis manos, pero sentí una responsabilidad abrumadora de seguir, de ser el último recuerdo de su fe, si la noche decidía tragárselos para siempre. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de una mezcla terrible de cobardía y un deber sagrado que acababa de nacer. Comencé entonces mi propia jornada, paralela a la de ellos, pero infinitamente más solitaria. Era un arrastrarse sigiloso a través de un mundo de espinas y lodo frío. Cada centímetro ganado era una pequeña victoria contra el miedo que me ordenaba huir en la dirección opuesta. La única guía que tenía era la luz danzante de sus antorchas, un faro macabro que me atraía hacia el mismo infierno del que acababa de escapar. El sonido rítmico de los tambores, que había comenzado como un murmullo, se convirtió en el metrónomo de mi terror, cada golpe resonando directamente en mi caja torácica. Me movía como una serpiente, con la barriga pegada a la tierra húmeda, sintiendo el pulso del bosque bajo mis manos, un pulso que parecía acelerarse al unísono con el mío, como si la propia selva estuviera aterrorizada por el ritual que estaba a punto de profanarla. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, una mezcla del aroma natural de la vegetación nocturna y el olor artificial y acre del humo de sus antorchas. Olía a pino quemado, a sudor y a esa hierba amarga que usaban en sus ritos, un perfume que se adhería a la garganta y dejaba un sabor a ceniza en la boca. Pero debajo de todo eso, podía oler el miedo de mis hermanos, que imaginaba tan denso que debía dejar un rastro en el aire. Cada ráfaga de viento parecía traer consigo susurros de sus oraciones silenciosas, fragmentos de salmos que luchaban por sobrevivir en esa atmósfera hostil. Yo era un espectro persiguiendo a otros espectros, y la selva era nuestro purgatorio compartido, un laberinto verde y negro que nos estaba conduciendo a todos hacia el mismo destino final, aunque por caminos distintos. Llegó un momento en que mi cuerpo comenzó a ceder. La sed era una lija en mi garganta
y mis pulmones ardían con cada bocanada de aire húmedo. Los músculos de mis piernas y brazos, tensos por el esfuerzo de moverme en cuclillas, gritaban de dolor con calambres agudos que me obligaban a detenerme, a morder mi labio para no soltar un gemido. El viento, que antes era un alivio contra el calor sofocante, ahora se sentía como un enemigo, azotándome la cara con ráfagas frías que me recordaban mi absoluta vulnerabilidad. Me acurruqué detrás de un árbol de tronco inmenso, sintiendo el áspero abrazo de su corteza contra mi espalda, y por un instante, la desesperación fue tan abrumadora que consideré rendirme. El dolor físico era un recordatorio constante de mi fragilidad, de lo insignificante que era mi esfuerzo contra la marea de violencia que avanzaba a pocos metros de mí. Fue en ese pozo de agotamiento, cuando mi voluntad estaba a punto de romperse, que vi el primer signo. Al principio, pensé que eran mis ojos, engañados por la fatiga y la oscuridad, pero no, eran luciérnagas, cientos de ellas, pero no se comportaban como lo hacían normalmente, parpadeando al azar en la inmensidad de la noche. Estas parecían tener un propósito. Se agrupaban de una forma extraña, casi antinatural, formando pequeñas constelaciones de luz justo sobre el camino que seguían los prisioneros. No iluminaban el sendero con la claridad de una lámpara, sino que lo marcaban con destellos suaves y pulsantes, como si estuvieran dejando un rastro de migajas de luz para que yo no me perdiera. Era un milagro silencioso y diminuto, una belleza tan delicada en medio de tanta brutalidad que me dejó sin aliento. Me quedé inmóvil, observando ese ballet luminoso, y una extraña calma comenzó a asentarse sobre mi pánico. No era una calma que negara el peligro seguía ahí, tan real y letal como antes. Pero era la sensación de no estar completamente solo en esa oscuridad. Era como si la propia creación, las criaturas más pequeñas e indefensas de Dios, se hubieran negado a permanecer neutrales, eligiendo ofrecer su humilde luz como un faro de esperanza. En ese momento, no lo entendí como una intervención divina en toda regla, sino como un susurro, una pequeña caricia del cielo que me decía, sigue adelante, no estás solo. Esa visión, ese pequeño milagro de las luciérnagas, me dio la fuerza para ponerme de pie una vez más, para ignorar el dolor de mis músculos y seguir mi camino. La duda, por supuesto, intentó envenenar ese momento de consuelo. Mi mente racional me gritaba que era una coincidencia, un fenómeno natural que mi cerebro desesperado estaba interpretando como una señal. Quizás la marcha de tantas personas había levantado insectos del suelo, o quizás el calor de las antorchas las atraía. Traté de aferrarme a la lógica, pero mi corazón se negaba a escucharla. Había algo en la forma en que se movían, en la manera en que la luz parecía concentrarse sobre las cabezas de mis hermanos, que desafiaba cualquier explicación científica que yo conociera. Y en esa lucha interna entre la razón y la fe, decidí, por primera vez esa noche, apostar por la fe. Decidí creer en ese pequeño faro de luz, porque creer en él era la única forma de seguir respirando. A medida que avanzaba, el sonido de los tambores se hacía más fuerte, más profundo, y su ritmo cambiaba. Ya no era una cadencia de marcha, ahora era un latido frenético, un pulso que hablaba de urgencia y de un clímax inminente. El sonido vibraba en el suelo, subiendo por las plantas de mis pies descalzos y recorriendo todo mi cuerpo, como si el propio corazón de la selva estuviera latiendo con una ansiedad febril. A este ritmo se unieron los cánticos, que ahora eran más altos, más agudos, casi un lamento colectivo que se elevaba por encima de las copas de los árboles y se perdía en el cielo sin estrellas. La atmósfera se cargó de una energía palpable, una electricidad estática que erizaba el vello de mis brazos. Sabía, sin ninguna duda, que estábamos muy cerca. El final de la procesión estaba a la vista.
En medio de esa creciente cacofonía de terror, me detuve un segundo más y cerré los ojos, no para rezar, sino para verlos. En la oscuridad de mi mente, convoqué los rostros de mi gente. Vi la sonrisa cansada pero dulce de la hermana Thérèse, las arrugas de bondad alrededor de sus ojos. Vi al joven Samuel, con su fe tan pura y tan nueva, una llama que seguramente seguía ardiendo incluso ahora. Imaginé sus manos, atadas, pero quizás unidas en espíritu. Y en ese momento de conexión silenciosa, sentí una oleada de amor tan poderosa que eclipsó mi miedo. No era un gesto físico, no había un abrazo ni una palabra de consuelo, pero fue el acto más humano de toda la noche. Les envié mi fuerza, mi amor, mi presencia. Les prometí en silencio que su historia no terminaría en el olvido, que yo la llevaría conmigo. El terreno cambió abruptamente. La maleza se abrió para dar paso a árboles más antiguos, gigantes de troncos retorcidos que parecían guardianes silenciosos de un lugar prohibido. Sus ramas formaban un dosel tan denso que bloqueaba por completo cualquier luz residual del cielo, creando una oscuridad casi absoluta, rota solo por el resplandor anaranjado que ahora se filtraba claramente a través del follaje. El aire aquí era diferente, más frío, y cargaba un olor a tierra antigua y a descomposición, como si estuviéramos entrando en una tumba a cielo abierto. Cada paso resonaba con un eco extraño, y el silencio entre los golpes de tambor era pesado, expectante. La geografía misma se había convertido en un personaje de esta pesadilla, un escenario diseñado para el sacrificio, y yo sentía que estaba profanando un suelo sagrado para ellos. Y entonces, otro signo, esta vez para mi olfato. En medio de ese olor a podredumbre y a humo, percibí una fragancia completamente fuera de lugar. Era un perfume dulce, inconfundible, el aroma de los lirios blancos que la hermana Thérèse cultivaba con tanto esmero detrás de nuestra capilla. Era imposible. No había lirios en esta parte de la selva, y mucho menos en flor en medio de la noche. Sin embargo, el aroma era tan claro, tan real, que por un instante creí que ella estaba caminando a mi lado. Fue una bocanada de aire puro en medio del miasma, un recordatorio de la santidad que estaban tratando de destruir. Al igual que con las luciérnagas, mi mente luchó por encontrar una explicación lógica y fracasó. Era otro susurro, otra señal de que el cielo no estaba completamente en silencio. El resplandor anaranjado se intensificó, tiñendo las hojas de los árboles de un color sangre. Ya no era un simple brillo, era el aliento de un gran fuego. Podía sentir su calor en mi rostro, incluso a la distancia, y oír su crepitar, un sonido voraz que se unía a la sinfonía de los tambores y los cánticos. Avancé los últimos metros con el corazón martilleando contra mis costillas, la anticipación mezclada con un pavor que me helaba la sangre. Cada paso era más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible intentara retenerme, protegerme de la visión que me esperaba. Pero mi misión, esa extraña misión nacida del pánico, me empujaba hacia adelante. Tenía que ver, tenía que ser testigo. Era mi carga y mi único propósito en esa noche interminable. En ese momento, mientras me arrastraba hacia el borde del claro, algo dentro de mí cambió. La jornada a través de la oscuridad no había sido solo un escape físico. Cada espina que me había rasgado la piel, cada calambre que me había paralizado, cada bocanada de aire que había luchado por respirar, se había convertido en una especie de oración corporal. Me di cuenta de que esta misión era más grande que mi propio cuerpo, que cada paso que daba en la tierra era también un paso en un camino espiritual que no comprendía. Sentía, con una certeza inexplicable, que estaba siendo preparado para algo. No sabía para qué, pero la sensación era abrumadora. Era como si Dios me hubiera despojado de todo, de mi comunidad, de mi seguridad, de mi fuerza.
para que pudiera ser un recipiente vacío, listo para presenciar lo que estaba por venir. Finalmente, llegué al límite del claro. Oculto detrás de un denso arbusto, me asomé con infinita precaución, y lo vi todo. La escena se desplegó ante mí como una pesadilla hecha realidad. La enorme hoguera en el centro, sus llamas lamiendo la noche, el altar de piedra, oscuro y manchado, esperando, y mis hermanos y hermanas, arrodillados en un semicírculo frente a él, sus cabezas inclinadas, pero sus espaldas rectas. Los hombres de arcilla blanca formaban un círculo a su alrededor, sus cuerpos moviéndose al ritmo hipnótico de los tambores. Mi viaje había terminado, había llegado al corazón de las tinieblas, y ahora, mi verdadera misión, la misión de ser testigo, estaba a punto de comenzar. No sabía que lo que estaba a punto de ver no solo desafiaría mi fe, sino que la rompería en 1000 pedazos. Desde mi escondite, el mundo se había reducido a ese único y terrible escenario. El claro era un teatro iluminado por el infierno, y mis hermanos eran los actores involuntarios de una tragedia que se acercaba a su acto final. La gran hoguera crepitaba y lanzaba chispas anaranjadas hacia el cielo oscuro, pintando las hojas de los árboles con un tono de sangre seca. En el centro de todo, esa piedra plana, ese altar improvisado, parecía absorber el calor y la luz, esperando con una paciencia milenaria. Forzaron a mi gente a arrodillarse, y vi sus espaldas, rectas y desafiantes, incluso en esa postura de sumisión. Entonces, el líder de los hechiceros, el hombre del collar de huesos, levantó un cuchillo ceremonial. La hoja, hecha de obsidiana negra y pulida, no reflejaba la luz del fuego. Parecía devorarla, convirtiéndose en un fragmento de noche sólida, un vacío con filo. El fin era tangible. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió. Fue un sonido silencioso, la fractura de un hueso en el alma. Intenté orar, susurrar las palabras que me habían sostenido durante toda mi vida, pero se sentían huecas, un eco inútil rebotando en las paredes de mi cráneo. Mi fe, que siempre había sido un escudo cálido y pesado, de repente se sintió como un trozo de tela raída, incapaz de detener la hoja más pequeña. Miraba los rostros de mis hermanos, y aunque no podía ver sus expresiones con claridad, podía sentir su serenidad, una paz que me resultaba incomprensible y casi ofensiva. ¿Cómo podían estar tan tranquilos? No veían lo que yo veía, que estábamos solos, completamente, terriblemente solos, en medio de una selva que había olvidado el nombre de Dios, si es que alguna vez lo había conocido. La conexión se había cortado. Mis ojos se clavaron en la hoja de obsidiana. Era hermosa en su letalidad, un objeto de poder oscuro que parecía tener vida propia. En su superficie pulida no se veía el reflejo del mundo, sino una profundidad insondable. Sentí, con una certeza que me heló la sangre, que ese cuchillo representaba una verdad más antigua y más poderosa que mis salmos. Era la verdad de la tierra, de la sangre, del sacrificio. Una verdad que no necesitaba palabras ni promesas de un más allá, porque su poder era inmediato y final. Nuestro Dios hablaba de amor y de vida eterna, conceptos lejanos y etéreos en ese momento, pero el Dios de ellos, el que demandaba esta ofrenda, estaba allí mismo, presente en el filo de esa piedra negra, en el ritmo de los tambores y en el odio silencioso de sus seguidores. Y su poder era absoluto. Y entonces, el silencio. Los tambores, que habían sido el latido del corazón de nuestra pesadilla, cesaron de golpe. Los cánticos guturales se apagaron en un susurro colectivo que fue devorado por la noche. De repente, el único sonido en todo el universo era el crepitar voraz de la hoguera y el latido frenético de mi propio corazón, que sonaba tan fuerte en mis oídos que temí que me delatara. Ese silencio era peor que el ruido. Era un silencio sagrado para ellos,
El momento de máxima concentración antes del golpe final. Cayó sobre él claro como una mortaja pesada, sofocando el aire, el pensamiento, la esperanza. En esa quietud absoluta, una pregunta rota escapó de mis labios en un aliento casi inaudible. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué has apartado tu rostro de nosotros en nuestra hora más oscura? Busqué con la mirada el rostro del joven Samuel, arrodillado cerca del altar. Su cabeza estaba inclinada, pero pude ver el perfil de su mandíbula, tenso en una concentración que no era de miedo, sino de una devoción profunda. A su lado, la hermana Thérèse, con las manos atadas a la espalda, mantenía la postura erguida de una reina. No había en ellos ni rastro de la duda que me estaba devorando por dentro. Su fe era una columna de granito, mientras que la mía se había desmoronado en polvo, y sentí una punzada de vergüenza, una traición a su valentía. Yo, el testigo oculto, el que había escapado, era el único cuya alma se había rendido antes que el cuerpo. Ellos iban a morir con el nombre de Dios en sus labios silenciosos, mientras yo moriría un poco por dentro, con su ausencia gritando en mi corazón. La certeza del abandono se apoderó de mí con la frialdad de una fiebre. Ya no era una duda, sino un hecho consumado. Dios no estaba allí, no estaba en el viento, ni en las hojas, ni en el corazón de los hombres. El universo era un lugar indiferente y mudo, regido por fuerzas ciegas, donde el más fuerte o el más cruel siempre prevalecía. La historia de la salvación, los milagros, la resurrección. Todo se convirtió en cuentos de niños contados para ahuyentar una oscuridad que, al final, siempre ganaba. El mundo perdió su color, su profundidad. La hoguera era solo fuego, la piedra era solo roca, y mis hermanos eran solo cuerpos de carne y hueso a punto de ser profanados. El significado se había evaporado, dejándome a solas con la cruda, vacía y nauseabunda realidad de la violencia sin sentido. Mi cuerpo reaccionó a la quiebra de mi espíritu. Un temblor incontrolable se apoderó de mis extremidades, y un frío glacial se extendió desde mi estómago hacia el resto de mi ser, a pesar del calor sofocante de la noche y la cercanía del fuego. Mi respiración se volvió superficial y entrecortada, y sentí que el aire no llegaba a mis pulmones. Me apreté con más fuerza contra el suelo húmedo, hundiendo mi rostro en la tierra y las hojas muertas, como si quisiera que la selva me tragara, que me hiciera desaparecer antes de tener que presenciar el final. Quería ser una piedra, una raíz, cualquier cosa que no tuviera ojos para ver ni un corazón para sentir. La cobardía era un sabor amargo en mi boca, mezclado con el de la tierra y las lágrimas que no me atrevía a derramar. Y en ese abismo de terror y desolación, un recuerdo flotó hasta la superficie de mi mente, inesperado y frágil como el ala de una mariposa. No fue una visión grandiosa ni una epifanía teológica. Fue algo mucho más simple. La voz de la hermana Thérèse, años atrás, enseñándome a rezar cuando era solo un niño asustado por las tormentas. Ella me había tomado las manos y me había dicho, con esa sonrisa suya que parecía iluminar el mundo: no temas, Jean-Baptiste. Dios está aquí, en la lluvia que cae, en el viento que sopla y en la hoja que tiembla. Su poder no está en el trueno, sino en el silencio que viene después. La frase, tan simple, tan infantil, no me devolvió la fe, pero fue un ancla, un pequeño punto de luz en una oscuridad absoluta, un recordatorio de un tiempo en que el mundo sí tenía sentido. El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, dejándome de nuevo frente a la terrible realidad. El líder de los hechiceros había llegado al lado de la primera víctima, el joven Samuel. Pude ver cómo su mano libre se posaba sobre la cabeza del muchacho, no con violencia, sino con una especie de solemnidad ritual, inclinándola hacia adelante para exponer su cuello. El gesto fue lento, metódico, desprovisto de cualquier emoción. Era el trabajo de un carnicero,
preciso y eficiente. Samuel no se movió, no luchó, no emitió ningún sonido. Simplemente aceptó su destino con una dignidad que me partió el alma en dos. El pequeño consuelo de la memoria de la hermana Thérèse se hizo cenizas ante la inminencia de ese acto final. La oscuridad había vuelto, más densa y definitiva que antes. Cerré los ojos con fuerza. No podía mirar. No podía soportar ser el único testigo de la profanación de tanta inocencia, de tanta fe. Me rendí. En ese instante, acepté la derrota. Acepté que el mal había ganado esa noche, que nuestra luz era demasiado pequeña, demasiado débil para hacerle frente. Me preparé para el sonido, para el grito ahogado que seguramente vendría, para el silencio posterior que confirmaría el fin de todo. Dejé de luchar, dejé de cuestionar. Solo existía un vacío inmenso, una resignación total. El mundo podía terminar, mi fe ya lo había hecho. Me acurruqué en mi escondite, convirtiéndome en una tumba para mi propia esperanza, esperando el golpe que, aunque no caería sobre mí, me mataría de todas formas. Era el final del camino, el punto de no retorno. El tiempo se detuvo. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de agonía suspendida. Podía sentir la tensión en el aire, una energía palpable que emanaba del brazo levantado del hechicero, listo para descargar su poder mortal. Imaginé el brillo oscuro de la obsidiana contra la piel de Samuel, la última visión que tendría el muchacho de este mundo. Ya no había lugar para milagros, solo para la mecánica brutal de la muerte. Y entonces, a través de mis párpados cerrados, percibí un cambio en la luz del fuego y oí un sonido que no era un grito ni el golpe de la carne. Fue un silbido sordo y agudo, el sonido del aire siendo cortado limpiamente por algo que se movía a una velocidad increíble. El cuchillo estaba descendiendo. El fin, por fin, había llegado. Pero el grito que esperaba nunca llegó. El sonido que rompió el silencio no fue de carne siendo cortada, sino algo mucho más profundo, más antiguo, un zumbido bajo, casi inaudible al principio, que parecía nacer no del aire, sino de las mismas raíces de la tierra bajo mis pies. Creció rápidamente en intensidad, convirtiéndose en una vibración que sacudió mi cuerpo entero, haciendo castañetear mis dientes. Era un sonido que no se oía con los oídos, sino con el alma. Un gemido de la creación misma que parecía decir basta. En ese instante, supe, sin entender cómo, que las reglas del mundo que conocía estaban a punto de ser reescritas. El aire se cargó de una electricidad estática que erizó cada vello de mi piel, y el calor de la hoguera pareció retroceder, como si sintiera la llegada de un frío inmenso. El universo estaba conteniendo el aliento, y entonces, el momento se suspendió. Me atreví a abrir los ojos, solo una rendija, esperando ver la consumación del horror. Pero la escena estaba congelada. El brazo del hechicero, con el cuchillo de obsidiana en alto, estaba paralizado en el aire, a centímetros del cuello de Samuel. Sus músculos estaban tensos, su rostro una máscara de confusión y esfuerzo, como si estuviera luchando contra una fuerza invisible e inmensamente superior que le impedía completar el golpe. No era una vacilación, era una parálisis. Los tamborileros habían detenido sus manos sobre los cueros, sus bocas abiertas en un grito silencioso. Nadie se movía. Era como si Dios hubiera presionado el botón de pausa en la pesadilla, dejando a todos los actores atrapados en el último y más terrible segundo del acto, dándome a mí, el único testigo oculto, una eternidad para contemplar el abismo. De la nada, un viento se levantó. No fue una brisa de la selva, ni una ráfaga de tormenta. Fue un viento con propósito, una exhalación poderosa y helada que surgió del corazón mismo del claro. No movió las hojas de los árboles, ni levantó polvo del suelo. Pasó a través de ellos, una corriente de poder puro y gélido que tenía un único objetivo. Su sonido era un silbido agudo y limpio,
el sonido de una espada cortando el aire. Barrió el claro en un instante, y con su paso, cada llama, cada fuente de luz artificial fue extinguida. La gran hoguera central, que había rugido con tanta furia, se apagó con un siseo ahogado, como una bestia muriendo. Las antorchas en manos de los hombres de arcilla blanca se apagaron una a una, dejando solo el rastro humeante de su derrota. El mundo se sumergió en la oscuridad, una oscuridad como nunca antes había experimentado. No era la oscuridad familiar de la noche congoleña, llena de formas y sombras. Era una negrura absoluta, opresiva y total, como si hubiéramos sido sumergidos en un océano de tinta. El silencio que la acompañaba era igualmente profundo, un silencio de tumba que absorbía cualquier sonido. Podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor solitario en un universo vacío. Por un instante, el pánico me invadió con más fuerza que antes. ¿Era esta la respuesta? ¿Un vacío para reemplazar otro vacío? El frío del viento se había quedado impregnado en el aire, un frío que no era de este mundo, que parecía calar hasta los huesos y congelar el alma. En esa negrura total, la ausencia de Dios se sentía aún más definitiva, más aterradora que nunca. Pero entonces, lentamente, la oscuridad comenzó a retroceder, no por una fuente de luz que se encendiera, sino porque el aire mismo comenzó a brillar. Fue un resplandor suave, difuso, que parecía emanar de cada hoja, de cada brizna de hierba, de la propia tierra. Creció en intensidad de forma constante y serena, hasta que todo el claro y la selva circundante quedaron bañados en una luz blanca y pura, más brillante que la luna llena, pero increíblemente suave para los ojos. No había una fuente visible. La luz simplemente era. No proyectaba sombras, iluminaba cada rincón, cada rostro, cada hoja, revelando todo con una claridad sobrenatural. Era una luz que no solo permitía ver, sino que parecía purificar todo lo que tocaba, lavando la suciedad del miedo y el odio. Fue entonces cuando los gritos comenzaron, pero no venían de mi gente. Eran los hechiceros. Sus voces, que antes habían sido guturales y llenas de poder, ahora eran chillidos agudos de puro terror animal. La luz, que para mí era un consuelo, para ellos era un tormento insoportable. Se cubrían los ojos, pero la luz no venía de afuera. Parecía estar en todas partes, dentro y fuera de ellos, exponiendo la oscuridad que llevaban en sus almas. Dejaron caer sus armas, sus machetes y cuchillos ceremoniales, que resonaron contra el suelo con un ruido metálico y patético. Su poder, construido sobre el miedo y la oscuridad, se había desmoronado en un instante ante una presencia que no podían combatir, ni siquiera comprender. Su arrogancia se transformó en un pánico abyecto. Miré al altar de piedra, el centro de su poder profano, y vi algo que desafiaba toda razón. El fuego volvió a encenderse espontáneamente sobre la piedra, pero no era el fuego anaranjado y voraz de antes. Esta vez, las llamas eran de un azul profundo y sereno, un azul como el del cielo al amanecer. Danzaban lentamente, con una gracia hipnótica, sin producir humo ni el crepitar de la madera quemándose. Era un fuego silencioso, un fuego que parecía estar vivo y consciente. Y lo más extraño de todo, no irradiaba calor. Podía sentir el frío sagrado del viento en mi piel, pero del fuego azul no emanaba ninguna calidez, solo una luz tranquila que parecía cantar una canción sin sonido, una melodía de paz y santidad. El cuchillo de obsidiana, que había caído al suelo junto al altar, parecía ahora un simple trozo de roca negra y sin vida. Su poder oscuro, su capacidad para infundir terror, había sido neutralizado, reducido a la nada por la presencia de esa llama celestial. Los símbolos de su antigua religión, los collares de huesos, las máscaras de arcilla, de repente parecían lo que realmente eran: accesorios de un teatro cruel
impotentes y ridículos, bajo la mirada de esta nueva y abrumadora realidad. Todo su sistema de creencias, basado en la sangre y el dominio, se había revelado como una frágil mentira frente a una verdad que no necesitaba sacrificios para demostrar su poder, porque su poder era la vida misma, manifestada en luz y fuego frío. Y entonces me fijé en mi gente. Uno por uno, se estaban poniendo de pie. Las lianas que ataban sus muñecas no se habían quemado ni cortado, simplemente se habían deshecho, cayendo al suelo como pieles de serpiente muertas. Estaban ilesos. No había ni un rasguño en la piel de Samuel. Se pusieron de pie no con la arrogancia de un vencedor, sino con la humildad de un adorador. Sus rostros, antes tensos por una resignación valiente, estaban ahora relajados, bañados por la luz blanca y azul, y en sus ojos había una expresión de asombro tan profundo que trascendía cualquier emoción humana que yo conociera. No miraban a sus captores derrotados. Sus miradas estaban fijas en el cielo, como si estuvieran contemplando el rostro de aquel que los había visitado. Vi las lágrimas corriendo por las mejillas de la hermana Thérèse. No eran las lágrimas silenciosas del sufrimiento, sino un torrente de gratitud y alegría tan puro que me partió el corazón de una manera nueva, una rotura que no dolía, sino que sanaba. El joven Samuel tenía las manos extendidas, no para defenderse, sino para recibir, como si la luz misma fuera una lluvia que pudiera tocar y sentir. No había gritos de victoria, ni palabras de alivio, solo un silencio reverente, un asombro compartido que nos unía a todos, a mí en mi escondite y a ellos en el centro del milagro, en una única y sagrada comunión. Estaban presenciando lo imposible, y sus almas se estaban expandiendo para poder contener la inmensidad de ese momento. En ese instante, las piezas rotas de mi fe no solo se unieron, sino que se fundieron y se forjaron en algo nuevo, algo infinitamente más fuerte e inquebrantable. Comprendí la lección de esa noche terrible. Dios no había venido para evitar nuestro sufrimiento. No nos había salvado de la prueba. Nos había encontrado en medio de ella. Permitió que la oscuridad alcanzara su punto más profundo, no para abandonarnos, sino para demostrar que ninguna oscuridad es lo suficientemente densa como para extinguir su luz. El milagro no fue la ausencia de la prueba, sino la presencia de Dios dentro de ella. No vino a detener el cuchillo desde el cielo, descendió al claro para caminar con nosotros en el valle de sombra de muerte. La intensidad de la luz blanca comenzó a disminuir, no de forma abrupta, sino con la suavidad con la que el amanecer da paso al día. No se fue, pareció ser absorbida por la tierra, por las hojas de los árboles, por nuestra propia piel, dejándonos con una sensación de paz y plenitud. La llama azul del altar se encogió lentamente, su danza se volvió más y más pequeña, hasta que se convirtió en una única chispa de luz cobalto que parpadeó una última vez antes de desaparecer, dejando la piedra limpia, como si nunca hubiera sido tocada por el fuego. Los gritos de los hechiceros se habían convertido en un eco lejano, el sonido de hombres rotos huyendo hacia una selva que ya no les pertenecía. El terror había sido reemplazado por la santidad. El mundo se quedó quieto. El viento se había ido. La luz se había calmado. El fuego se había desvanecido. Pero la presencia permanecía. Era palpable en el aire, que ahora olía a tierra limpia después de la lluvia y, de forma inexplicable, a los lirios del jardín de la hermana Thérèse. El silencio que cayó sobre el claro ya no era el silencio opresivo del miedo, sino una paz tan profunda y resonante que parecía el aliento de Dios. Mis hermanos y hermanas permanecían de pie, inmóviles, como estatuas bañadas por la luz residual del milagro, sus corazones demasiado llenos para hablar, sus mentes demasiado abrumadas para moverse. El tiempo se había detenido, suspendido en la estela de la intervención divina, y yo, desde mi escondite, ya no me sentía como un cobarde.
Comprendí que mi misión no había sido escapar, sino presenciar, ser los ojos que vieran lo que otros, en su terror o en su éxtasis, no podrían registrar. Fui el guardián de la memoria de ese momento, el elegido para llevar el testimonio de que, incluso cuando la fe se rompe y la esperanza muere, algo más grande puede nacer de las cenizas. Mi quebrantamiento había sido necesario para poder ser llenado por la magnitud de lo que acababa de ver. Había tenido que llegar al fondo de la nada para poder reconocer la abrumadora realidad del todo. Mi alma, que minutos antes era un desierto, ahora era un océano. El silencio se prolongó, y en esa quietud sagrada no había preguntas, solo respuestas. La respuesta a cada oración no dicha, a cada duda susurrada, a cada noche de miedo. La respuesta no era una palabra, sino una sensación, la certeza absoluta de no estar solos, la certeza de que el amor es una fuerza más real y más poderosa que el odio, que la luz es más antigua que la oscuridad y que la vida es más definitiva que la muerte. La selva entera parecía estar de rodillas con nosotros, cada hoja, cada insecto, cada criatura, participando en esa adoración silenciosa. La noche, que había sido nuestra enemiga, se había convertido en nuestra catedral, y en su centro estábamos nosotros, los pequeños y frágiles testigos de la majestad de Dios. La justicia de Dios no llegó con una espada de fuego, ni con un terremoto que abriera la tierra para tragar a los impíos. Su justicia, esa noche, fue mucho más terrible y profunda. Fue el terror puro que se apoderó de los hombres de arcilla blanca. Al desvanecerse la luz sobrenatural, dejándolos en la penumbra familiar de la selva, se dieron cuenta de que esa familiaridad se había roto para siempre. El poder que habían invocado, o el poder al que se habían enfrentado, los había despojado de toda su autoridad. Sus gritos ya no eran cánticos de guerra, sino los chillidos de niños perdidos en una oscuridad que ahora les era hostil. Se levantaron tropezando, con los ojos desorbitados por un pánico que no era de este mundo, y huyeron. Huyeron sin mirar atrás, como si el mismo suelo que pisaban se hubiera convertido en brasas ardientes bajo sus pies. El líder, el hombre del collar de huesos, fue el último en moverse. Se quedó paralizado por un instante más, su corpulenta figura recortada contra la noche, mirando la piedra del altar ahora vacía y limpia. Su rostro, despojado de la pintura de arcilla por el sudor del miedo, era el de un hombre común y corriente, un hombre cuya fe en la oscuridad acababa de ser aniquilada. Vi en sus ojos no solo miedo, sino una comprensión devastadora. Todo en lo que había creído, el poder que había ostentado, era una sombra frágil frente a la verdadera luz. Dejó caer su cuchillo de obsidiana, que golpeó el suelo con un sonido sordo y sin importancia, y luego se dio la vuelta y corrió, no como un líder, sino como un fugitivo, perseguido no por nosotros, sino por el eco de un poder que su alma jamás podría comprender. Su huida fue su sentencia, la confesión silenciosa de su derrota total. Y entonces, el silencio regresó al claro, pero ya no era un silencio opresivo. Era una quietud llena de significado, una paz que se sentía tan tangible como la tierra bajo mis pies. El aire, que antes olía a humo, a sudor y a odio, ahora estaba limpio, fresco, con ese inexplicable y persistente aroma a lirios blancos. El sonido de las pisadas de los hechiceros se desvaneció en la distancia, devorado por la inmensidad de la selva, y lo que quedó fue una serenidad tan profunda que parecía que el mundo entero estaba en reposo. Nos quedamos allí, en el corazón del bosque que había sido nuestro patíbulo, y nos dimos cuenta de que se había transformado. Ya no era un lugar de muerte, se había convertido en un santuario, un lugar donde el cielo había tocado la tierra de una forma innegable. Los primeros sonidos que rompieron esa paz sagrada no fueron palabras, sino sollozos,
un llanto suave, casi tímido al principio, que comenzó con la hermana Thérèse y se extendió como una ola sanadora a través de nuestro pequeño grupo. No era el llanto del dolor o del miedo, sino el llanto del alivio más absoluto, la liberación de una tensión que había estado a punto de rompernos el alma. Era el sonido de corazones que habían estado preparados para detenerse y que ahora volvían a latir con una fuerza renovada. Cada lágrima que caía sobre la tierra del claro parecía lavar los últimos vestigios del horror, purificando no solo el lugar, sino también nuestras almas. Lloramos juntos, sin vergüenza, en una comunión de gratitud que ninguna palabra podría haber expresado. Vi a la hermana Thérèse mirar sus propias manos, ahora libres de las ataduras. Las giró lentamente, observando sus palmas como si las viera por primera vez. Una pequeña sonrisa, temblorosa pero radiante, se dibujó en sus labios mientras sus lágrimas continuaban fluyendo. No había en su gesto sorpresa por la liberación, sino una profunda e íntima confirmación de algo que ella ya sabía en lo más profundo de su ser. Su fe no había sido una esperanza ciega, había sido una certeza, y ahora tenía la prueba física de esa convicción. En ese simple movimiento de sus manos, vi la historia de todos nosotros, la historia de una fe probada en el fuego y que había salido no solo intacta, sino fortalecida, pulida hasta brillar con una luz propia. Poco a poco, el llanto se convirtió en abrazos. Nos buscamos los unos a los otros en la penumbra, y el contacto de nuestros cuerpos fue un ancla que nos devolvió a la realidad, una realidad que ahora estaba impregnada de lo divino. Abracé al joven Samuel, sintiendo sus hombros temblar bajo mis manos, y él me abrazó con una fuerza que desmentía su juventud. No dijimos nada. No era necesario. En ese abrazo silencioso compartimos el terror, el milagro y la abrumadora gratitud. Era el lenguaje del alma, una comunicación que iba más allá de las palabras. Éramos una familia, no solo de sangre o de pueblo, sino una familia forjada en el crisol de una noche en la que habíamos caminado juntos hasta el borde de la muerte y habíamos sido traídos de vuelta por una mano que no podíamos ver, pero que podíamos sentir en cada latido de nuestro corazón. Fue entonces cuando salí de mi escondite. Mis piernas temblaban, no por el miedo, sino por la emoción y el agotamiento. Avancé lentamente hacia la luz de la luna que comenzaba a filtrarse entre las nubes, y mis hermanos se volvieron para mirarme. No hubo preguntas, ni reproches por mi ausencia, solo comprensión en sus ojos. Me vieron no como el que huyó, sino como el que quedó para contar la historia. Me recibieron en su círculo de abrazos y lágrimas, y por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que ya no estaba solo. El peso de ser el único testigo se disolvió en la calidez de la comunidad. Mi misión solitaria había terminado. Ahora comenzaba nuestra misión compartida, la de recordar y dar testimonio de la misericordia que habíamos recibido en nuestra hora más oscura. Mientras los observaba, a mi gente, a mi familia, reunida en el mismo lugar donde minutos antes esperábamos la muerte, una verdad profunda se apoderó de mi corazón. Este milagro no había sido solo para nosotros, un pequeño grupo de creyentes en una remota aldea del Congo. Era un testimonio para el mundo, una prueba de que la fe, incluso cuando es del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover montañas de oscuridad. Y siento la necesidad de compartir esa certeza con ustedes. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su luz aún puede irrumpir en las noches más oscuras de la vida, escriba amén en los comentarios. Su fe, unida a la nuestra, se convierte en un coro que resuena a través del tiempo y la distancia, recordándonos que nunca estamos verdaderamente solos. Después de ese momento de conexión, mi mirada se posó de nuevo en el joven Samuel. Mientras los demás seguíamos abrazándonos y consolándonos, él se había alejado unos pasos y se había arrodillado, no frente al altar de piedra,
sino simplemente sobre la tierra, con el rostro levantado hacia el cielo que ahora comenzaba a mostrar las primeras estrellas. Sus labios se movían en una oración silenciosa, y su expresión no era de alivio, sino de pura adoración. En ese instante comprendí la profundidad de su fe. No había rezado solo para ser salvado. Había rezado para estar en la presencia de su Señor, y su oración había sido respondida de la manera más literal y espectacular posible. Su primer acto, después de ser liberado de la muerte, no fue celebrar la vida, sino agradecer al dador de la vida. La justicia de esa noche fue la restauración, no la aniquilación del enemigo, sino la anulación de su poder. El mal no fue combatido con más violencia, simplemente se disolvió en la presencia de un bien infinitamente superior. El claro, que había sido profanado con intenciones de sangre y sacrificio, fue reclamado y consagrado por una santidad que lo limpió por completo. Las armas de nuestros captores, abandonadas en el suelo, parecían ahora simples herramientas de campo, despojadas de cualquier poder simbólico. Su odio se había revelado como lo que era, un vacío, una ausencia de amor. Y ese vacío había sido llenado hasta rebosar por una presencia que no necesitaba destruir para reinar, solo necesitaba ser. Comenzamos el lento camino de regreso a nuestra aldea. El viaje a través de la selva, que antes había sido una marcha forzada hacia la muerte, ahora era una procesión serena y silenciosa. El bosque ya no se sentía como una prisión amenazante. Los árboles parecían inclinarse respetuosamente a nuestro paso, y la brisa nocturna susurraba entre las hojas, no con amenazas, sino con una melodía de paz. Las luciérnagas, que antes me habían parecido una pequeña señal, ahora danzaban a nuestro alrededor por miles, formando un camino de luz, una guardia de honor que nos escoltaba de vuelta a casa. Cada paso era una afirmación de la vida, una declaración de que habíamos caminado a través del infierno y habíamos salido al otro lado, no por nuestra propia fuerza, sino llevados en brazos. Cuando llegamos a nuestra capilla, vimos la puerta arrancada de sus goznes, la evidencia brutal del ataque que habíamos sufrido. Pero en lugar de sentir desolación al ver nuestro pequeño refugio profanado, sentimos una extraña sensación de paz. La capilla de adobe no era solo un edificio, era el símbolo de nuestra fe, y al igual que nosotros, había sido herida, pero no destruida. La puerta rota no era un signo de derrota, sino una cicatriz, el recuerdo de la batalla que se había librado y ganado. Sabíamos que la reconstruiríamos y que cada trozo de madera, cada puñado de barro, estaría impregnado con la memoria de esa noche, convirtiendo nuestro humilde lugar de oración en un monumento a un milagro. No entramos en la capilla esa noche. En su lugar, nos reunimos afuera, bajo el cielo abierto, en el espacio entre la puerta rota y la selva que nos había devuelto. Nos arrodillamos juntos sobre la tierra húmeda, no por obligación, sino por un impulso que nacía del alma. Y allí, sin salmos ni libros, con las primeras luces del amanecer tiñendo el horizonte de púrpura y oro, comenzamos a orar. No eran oraciones de súplica, sino de acción de gracias. Nuestras voces, que antes habían sido un susurro temeroso, ahora se elevaban con una claridad y una fuerza que nunca antes habían tenido. El aire, finalmente, se sentía ligero. La larga noche había terminado, y en el silencio que siguió a nuestra oración, supimos que nada, nunca, volvería a ser igual. Los días que siguieron a esa noche no estuvieron llenos de celebraciones ruidosas ni de cantos de victoria. En su lugar, una profunda y serena quietud se instaló en nuestra aldea, como si el propio aire se hubiera vuelto más denso, más sagrado. Al amanecer, cuando el sol tiñó el cielo de colores suaves, algunos de los hombres más valientes, armados no con machetes, sino con una fe recién forjada, fueron al claro. No encontraron rastro de la lucha,
ni de los hombres de arcilla blanca, ni de sus armas. Solo la piedra del altar, que antes era oscura y amenazante, ahora estaba cubierta por una capa de finas cenizas blancas, tan puras como la nieve. Era como si el fuego celestial no solo hubiera consumido la oscuridad, sino que la hubiera purificado, dejando atrás un testimonio silencioso de su poder transformador. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el persistente aroma a lirios, un perfume que se negaba a abandonar el lugar. Aquel lugar en el corazón de la selva, antes un sitio de temor ancestral, asociado con rituales oscuros, fue rebautizado por el susurro colectivo de nuestra gente. Ya nadie lo llamaba por su antiguo nombre. Ahora era conocido simplemente como el claro donde Dios descendió. Se convirtió en un santuario sin paredes, un lugar de peregrinación silenciosa. La gente no iba allí a pedir, sino a escuchar. Se sentaban en la tierra, tocaban las cenizas blancas con reverencia y simplemente permanecían en silencio, respirando la paz que se había quedado impregnada en cada hoja y cada rayo de sol que se filtraba entre los árboles. El miedo a la selva, ese temor primordial que había gobernado las noches de nuestros antepasados durante generaciones, se había roto. La oscuridad ya no era una amenaza, sino un lienzo sobre el cual la luz de Dios había pintado su obra maestra, recordándonos que su presencia podía transformar cualquier lugar en tierra santa. Para nosotros, los que sobrevivimos, la vida adquirió un nuevo ritmo, una nueva profundidad. Ya no éramos simplemente agricultores, carpinteros o maestros. Éramos testigos. Llevábamos la memoria de esa noche, no como una carga pesada, sino como una luz interior que iluminaba cada uno de nuestros días. En nuestros ojos, la gente decía que había una calma que no era de este mundo. Hablábamos con más suavidad, nos movíamos con más propósito. Nos convertimos en los guardianes de una historia que no necesitaba ser adornada, porque su verdad era más poderosa que cualquier leyenda. Nuestra existencia misma se convirtió en un testimonio, la prueba viviente de que la fe, cuando es empujada hasta el borde del abismo, no se rompe, sino que aprende a volar. Entendimos que nuestro propósito no era olvidar el terror, sino recordar la liberación que vino después. En la quietud de esas nuevas mañanas, finalmente comprendí la lección más profunda de esa noche. La fe no es un escudo que nos protege del sufrimiento o del miedo. No es una promesa de que la oscuridad no vendrá. La fe verdadera es la certeza de que, cuando la oscuridad llegue, no estaremos solos en ella. Es la confianza de que la luz más brillante no se encuentra evitando el valle de las sombras, sino descubriendo que Dios camina con nosotros a través de él. Mi propia fe se había roto en 1000 pedazos en mi escondite, pero fue en esa fractura, en ese vacío absoluto, donde la gracia de Dios encontró el espacio para entrar y reconstruirme. Aprendí que a veces Dios permite que nuestra fuerza se agote por completo para que podamos descubrir la inmensidad de la suya, una fuerza que no se manifiesta en la ausencia de la prueba, sino en la presencia que nos sostiene a través de ella. La noticia del milagro no se extendió como un incendio forestal, sino como el lento y constante fluir de un río subterráneo. Personas de aldeas lejanas comenzaron a llegar, no con la curiosidad de quien busca un espectáculo, sino con la humildad de peregrinos que buscan esperanza. Nuestra pequeña capilla, con su puerta rota que decidimos dejar como un recordatorio permanente, se convirtió en un lugar de encuentro para almas sedientas. No había sermones grandilocuentes ni demostraciones de poder. Solo compartíamos nuestra historia, en voz baja, y el simple acto de contar la verdad parecía encender una pequeña llama en los corazones de quienes escuchaban. El cambio en nuestra región fue sutil pero profundo. La fe dejó de ser una tradición heredada y se convirtió en una experiencia vivida, una certeza silenciosa de que el cielo está mucho más cerca de la tierra de lo que jamás habíamos imaginado. Pero la historia, nuestra historia,
no terminó en ese claro iluminado. Lo que vivimos esa noche fue una preparación, una apertura de nuestros corazones y mentes para algo que aún no podíamos comprender. El milagro de la luz y el fuego azul no fue el acto final, fue el prólogo de un capítulo aún más grande. Dios no solo había salvado nuestras vidas esa noche, nos había reclamado, nos había consagrado para un propósito mayor. En los 3 días que siguieron, una extraña y expectante calma se apoderó de nuestra aldea. Era como si la creación entera, que antes había contenido el aliento por miedo, ahora lo contuviera en sagrada anticipación. Porque 3 días después de que la selva fuera tocada por el cielo, algo aún más asombroso, algo que redefiniría nuestra comprensión de la vida y la muerte, comenzó a suceder en el corazón de nuestra comunidad. Desde entonces, he aprendido que la presencia de Dios no siempre es el trueno que parte las nubes, ni el fuego que consume la montaña. A veces, su poder más grande se manifiesta en la calma que sigue a la tormenta, en el silencio, donde antes solo había gritos. Es la paz que se asienta en el alma cuando todo parece perdido, un susurro que nos asegura que, incluso en la noche más larga y oscura, la promesa del amanecer es inquebrantable y su misericordia siempre, siempre encontrará el camino de vuelta a casa.